Ser Podcast. Es el segundo piso ese. Espera, que necesito las dos manos. Mira, qué pena, todo esto está derrumbado y ya no podemos. Claro, por aquí no. Ahí. Bueno, Pero, a ver, nos podemos asomar un poco con cuidado. con mucho cuidado para que no tengamos una desgracia, que aquí no hay Ahí va. médico ni ambulancia. Pero fíjate si se cae esto. Bueno, es que como se caiga eso, se nos cae encima una tonelada de piedra. Una tonelada de piedra. Pero fíjate lo que está aguantando esta madera, que igual tiene, yo que sé, un siglo, ¿eh? Oye, me voy a meter un poquito. No, oye, Juanjo, no, en serio. No, me voy a meter un poquito. Te cuento, yo te hablo desde aquí. Pues grita porque yo no pienso entrar ahí. Bueno, si tú entras, entraré yo. Es más difícil salir que entrar. Y ten cuidado, Opa. a ver si vas a pisar una de estas piedras que resbalen. A ver, que ya bajo. ¿Cómo? Pues se ha caído una teja. Cuidado. Au. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Todo bien? Ese, no sé lo que era, un ladrillo, lo que se cayó. No des muchos datos de dónde. Yo creo que era una teja. Uy, estas tejas son peligrosas. Sí. Mucha gente muere de eso, de una teja en la cabeza. Bueno, es un riesgo, una teja, una maceta. Pero todo bien, ¿no? No hubo torceduras de tobillo, nada particular. No, todo en orden. Lo de perderte en un ascensor no fue en Comisión de Destino, ¿no? Fue en otro sitio. Eso fue en el hotel este que han comprado los chinos en la Plaza de España, que ahora se llama Riu. Bueno, en el edificio de toda la vida, en los rascacielos. En el Sancho Panza. Sí, el que tiene ahora la terraza arriba, que todo el mundo va a tomar gin tonics. Sí, que se presentaba el otro día en un nuevo periódico, el periódico de España, y se celebró allí en la presentación. Y, joder, los ascensores no te puedes imaginar. Puedes entrar en un ascensor y que te encuentren a los 5 años los huesos, ¿no? Exagerado es. Sí, porque son muy complicados. Está una tecnología de alta gama. Yo pasé mucho miedo porque me quedé ahí, porque entré en un ascensor y digo, pero si aquí no hay botonadura para decir a qué piso quiero ir, no había nada. Y 3 personas que iban allí dicen, no, eso tenía que haber dicho antes de entrar. Digo, anda. Digo, ¿y ahora qué hago? Y dice, pues no sé, baje usted. El caso es que ellos se fueron y me quedé solo. Y me dio un ataque de angustia. Me quedé un ataque de angustia, ascensor subiendo. Y yo digo, bueno, aquí puedo estar 15 días subiendo y bajando. Y ya por fin me rescató un señor para un piso que yo creo que debía ser detective de hotel. Tenía pinta de detective. No, y me dijo, me dio tal cara que dijo, no se preocupe usted, que a partir de ahora yo me voy a acompañar a donde haga falta. Está usted en buenas manos. Digo, vale, pues se acompaña, porque él manejaba el ascensor con la huella de su dedo. Joder, de verdad. Y digo,
No te estás inventando todo esto. No. Digo, voy al piso 21. En la terraza. Dice, sí, pero terraza, es que yo debo haber 20 terrazas. ¿A dónde va usted? Pues a una cosa de prensa ibérica. Yo, pero aquí hay todo Andalucía, 200.000 cosas. Digo, bueno, dice, pero no se preocupe, que hasta que no encontremos en sitio, yo. Y entonces ya llegamos al piso 21, salimos, y veo una terraza y veo un cartel que pone prensa ibérica, ¿verdad? Digo, es ahí, ya no se preocupe. Dice, vamos, bueno, pues que tenga buena tarde. Y ya voy corriendo allí, pero veo que la terraza está vacía, llena de cabres, como que van a dar un concierto, pero que todavía... Sí. Digo, pero si esto debería estar lleno de gente. Y ya encuentro una chica, y digo, oye, esto aquí no había una cosa de prensa ibérica. Dice, sí, pero aquí es nuevo, ahora es en el piso cuarto. Luego digo, ay, Dios mío, ¿yo cómo llego al piso cuarto ahora mismo? Y salí corriendo y pescar al detective. Oiga, que no se... Dice, no se apure. Bueno, y además los ascensores están en sitios muy angostos. O sea, y han hecho una reforma brutal, creo. Claro, no me dio tiempo, no vuelvo yo a entrar en ese hotel. A ti no te pillan ahí, ¿no? No me vuelven a pillar ahí, ni loco. Y sí, no, pasé mal, sí. El detective tiene una entrevista, ¿eh? En todos los hoteles grandes dicen que hay un... Pues era un personaje, porque era un personaje que iba vestido de un modo muy informal, pero que evidentemente trabajaba allí. Pero es una de estas personas que las ves pasearse por Anjou y lo tomas por un turista que está alojado allí y que está a punto de salir a irse al Museo del Prado, por la forma deportiva de vestir y tal. Y ya era un personaje muy curioso. Y yo pensé, como he leído tantas novelas de estas de detectives, con Holmes en los salоnes, en los hoteles y los detectives privados allí, que son, sabes, además, distinguen las caras. Estos son como los de los de las que están en las entradas de los casinos, que saben si tú eres un jugador peligroso. Peligroso, ¿no? Pues estos... Y este hombre me debió ver tan... Y luego resulta que había millones de gentes en la presentación, pero yo debí coger un ascensor que no... Luego ya descubrí que había un truco, que es que tú entrar no puedes dar, pero hay un modo de bajar, que te baja a recepción, como cuando ya sales a aire libre. Una válvula de escape, digamos. Sí, ¿no? que es que tú, antes de entrar en el ascensor, hay afuera, en la parte de fuera hay una cosa que pone recepción. Y aprietas ahí no necesitas ningún tipo de identificación. Vale. Y entonces eso ya tienes la garantía de que te baja. Bueno, pues esto ha servido como un espacio de servicio público para todos los que vayan a ese edificio. Cuidado con los ascensores, que los carga el diablo. Y recuerdos al detective. Bueno, hay una novela de Ernesto Sábato donde hay dos personajes que mueren en un ascensor. Porque van a salir, viven en una casa unifamiliar que tiene ascensor. Y cuando van a salir, el mayordomo, que cree que se han salido, se va, pero corta la luz y se quedan entre dos pisos. Esto es y aparece a los 2 meses, cuando teóricamente deberían haber vuelto, aparecen que se habían devorado en uno a otro. Claro, yo me acordaba de esta. Yo por una parte me decía, Juanjo, es imposible, porque en un hotel como este, alguien en algún momento llamará a este ascensor. Pero da igual, la razón no funciona. No funciona. Además, en estos edificios igual hay 20 ascensores, pues claro. También te puedes justificar lo contrario, ¿no? Sí. Oye, pero morir en un ascensor... En fin. Oye, esta semana, viendo un poco la información que había, yo me preguntaba cuándo hay que revisar algunas tradiciones, ¿no? Yo no sé si tú ves cosas en televisión o escuchas cosas por la radio y te preguntas, ¿esto por qué se sigue haciendo? ¿No? Algún día, pues alguna institución tendrá que yo qué sé, pues reunir a un grupo de expertos y decir, historiadores, a lo mejor ha llegado el momento de revisarlo. Y a mí se me ocurría con el tema del desfile militar, con todo mi respeto para los militares y para el Ministerio de Defensa y para la ministra y tal. Pero yo creo que si tú preguntas a cualquier persona en la calle ¿qué te sugieren las palabras desfile militar? La mayoría respondería Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? ¿Es necesario? Tú lo ves y dices, ¿esto por qué se hace? Hombre, sobre todo, lo que es absurdo es que se haga una cosa, porque esto se supone que es una fiesta nacional, que es una fiesta para unir a los españoles, ¿no?
o que sea sordo es que se haga una cosa que nos desune. Claro. Está claro, porque ya sabemos cuál es la ceremonia que va a haber, ¿no? ya en la noticia es que son los abucheos al presidente del gobierno, tal. Entonces realmente la noticia fue esa, ¿no? Todo lo demás era previsible, dicen, pero también los abucheos, pero la noticia... Entonces yo creo que es como estas familias que se reúnen en Nochebuena para cenar juntas. Y yo sé, oye, si os vais a pegar, pues ha llegado la hora de replantearnos. Claro. No cenamos o llegamos a un acuerdo. No se habla de temas políticos o de temas religiosos, ¿no? Pero vamos, una fiesta nacional se supone que es una fiesta para unir a la nación. Entonces, el desfile se debería sustituir por algo que nos une. Evidentemente eso no nos une. Las fiestas religiosas, que en tiempos también, tampoco. Entonces, ¿qué podríamos buscar, me pregunto yo, que nos uniera? O sea, que fuera una fecha de concordia, que no fuera una fecha para pelearnos. Pues no lo sé, ¿se te ocurre algo? Algo que tenga que ver con bares, a lo mejor. Pues a lo mejor, mira, yo creo que hay una cosa con la que todo el mundo estaría de acuerdo, que es un homenaje a automoción. O sea, porque ¿quién está en contra de la SEAT? ¿No? Entonces, imagínate la dirección de la SEAT a lo mejor. Imagínate, sí. No, pero yo pienso muchas veces, digo, ¿por qué no pasará esto? Vamos a ver, digo la SEAT porque es una empresa que ha sido española, no sé si todavía es española en parte, pero es una empresa netamente española, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto por la SEAT? ¿Cuánta gente? Miles de personas, sea 600, o fines de semana, cuando había tantos accidentes, pero todavía... ¿No sería lógico que cuando muere una persona en un SEAT ha muerto por la SEAT, o no? Bueno, sí. Hombre, ha muerto por la SEAT. ¿No sería lógico que a lo mejor ha muerto por el alcohol que ha consumido antes? Que a lo mejor ha muerto por el alcohol que ha consumido antes de subirse al SEAT. Bueno, pero ha muerto, finalmente ha muerto. Y eso además ha servido para mejorar los coches. ¿No sería lógico que el presidente de la SEAT o de la Volkswagen, o sea, fuera a casa de fallecido, diera pésame a la familia, presidiera el entierro con una bandera de la SEAT, que en el ataúd llevaba una bandera de la SEAT? ¿Cuánta gente ha muerto aquí por la Volkswagen, por la Audi, por la SEAT? Y esa gente no se hace homenaje de ningún tipo. Entonces tú imagínate, ¿quién iba a estar de acuerdo, además, con lo importante que ha sido la industria automovilística para todos los países, pero para con lo que hemos querido al coche? Ahora ya el coche ya no se quiere tanto, la gente ya no se quiere sacar el carnet de conducir, los jóvenes, pero el coche ha sido un objeto... bueno, la gente cuando yo era joven, los hombres confundían el coche con su pene, por el modo en que los cuidados que le daban. Algunos hasta le ponían una funda que parecía un preservativo por la noche, de cremallera, para que no se estropeara. Entonces tú imagínate un desfile de automoción por la Castellana, con una tribuna en la que estuvieran los presidentes de Volkswagen, de SEAT, de Audi... Yo creo que habría también... Y que pasaran coches antiguos de Jaguar... Sí, eso sería bonito, pero habría cierta tensión, ¿no? Llegarían los ciclistas... No, porque ¿quién no ha tenido un familiar que no ha muerto en un coche? A ver, ¿tú tienes algún familiar que no ha muerto en un coche? ¿Un amigo que no ha muerto en un coche? Pues sí conozco... Claro. Que ha muerto por la SEAT, por la Volkswagen, por la Audi... se podría... una gran caravana... que representaran los caídos por... No estoy seguro de que eso nos uniera, Juanjo. Hay que buscar otra idea. Igual hay que buscar una idea todavía más... pues como decía Woody Allen, ¿te acuerdas esto que decía? De que él cuando viaja en avión se da cuenta de que es muy fan de la gravedad. Pues un homenaje a la gravedad, ¿no? Algo que nos una realmente, ¿no? No está mal. No está, aunque seguramente que hay negacionistas de la gravedad también. Sí, seguro. Pero bueno, no está mal. Pero la cosa sería buscar algo, un homenaje al hígado. Todos tenemos hígado, ¿no? Entonces, pero que fuera un día que realmente todos los españoles pudiéramos estar en la Castellana, uno al lado uno de izquierda al lado de una extrema derecha, otro tal. Porque esto, mira, lo decimos muchas veces a propósito del hígado. ¿A cuánta gente de extrema derecha no habrán trasplantado un hígado de alguien de extrema izquierda?
o viceversa, ¿no? Había que decírselo. Es decir, que eso, los trasplantes, un homenaje, un gran camión con un gran hígado. Oye, pero de vuelta al desfile, tú, sin entrar en la... No sé si hiciste la mili, supongo tú, ¿no? Sí, sí. En tu época no había manera de... Bueno, yo pedí todas las prórrogas que se podían pedir. No había objeción de conciencia, entonces... Confiando, no, todavía no había objeción de conciencia, que va. Confiando en que se arreglara de algún modo, pero llegó un momento en que ya no podía. Me fui... El verano antes hice un viaje por Europa en autostop con un amigo y fui hasta Alemania con la esperanza de quedarme a trabajar por allí, de manera de no volver, para no hacer el servicio militar, porque pensaba que cuando llegara a la democracia se arreglaría eso de algún modo. Pero no encontramos trabajo, tuvimos que volver y ya no tuve más remedio que hacer la mili. Y entonces tú cuando ves el desfile y ves a los militares, o sea, tu sensación con la institución militar, ¿cuál es? Hombre, tú date cuenta que yo hice, cuando yo hice el servicio militar, el ejército era una banda armada. Quiero decir, es que las bandas armadas cuando ganan la guerra se convierten en ejércitos. Como han ganado, pues son ya. Pero era una banda armada. Franco era el jefe de una banda armada, ¿no? Y entonces fue muy duro porque... allí te tenían como cosa, allí te cosificaban. Yo recuerdo un consejo muy sabio que nos dio un teniente el primer día que llegamos al campamento. Yo hice el campamento aquí en Colmenar. No te voy a contar batallitas, pero hice el campamento en Colmenar y hubo un teniente de las milicias universitarias que no eran los mejores, estos de las milicias universitarias se las traían, pero este era regular. Y dijo, os voy a dar un consejo. Aquí lo mejor es no destacar por nada, de manera que el que esté gordo que adelgace y el que esté delgado que engorde. Es decir, que fueras invisible. Y yo conseguí un grado de invisibilidad misterioso, porque yo estaba delgado y tuve que engordar un poco, y pese a engordar un poco, conseguí pero aquello era, las patologías del ejército de aquellos años eran tremendas. Por ejemplo, el grado de alcoholismo. El grado de alcoholismo en el ejército, pues claro, porque las tardes cuarteleras son mortalmente aburridas. Allí lo único que hay que hacer es beber, ¿no? Luego me destinaron entonces estaba en el ejército en el Ministerio de Ejército aquí en Cibeles, que yo siempre veo esas verjas, me cruzo la acera un poco, porque hay a hacer guardias, guardias de 24 horas. Pero te has reconciliado con el ejército. Pues es difícil reconciliarse. Hombre, cuando oigo estas cosas de la UME, Las Palmas, tal, digo, hombre, qué bien, tal. Pero cuando has tenido esa experiencia, mira, hay una novela de Muñoz Molina, Ardor Guerrero, que empieza justamente con contando una experiencia que nos ocurre a muchos, que un día sueñas que no has hecho la mili. Y te despiertas con una angustia tremenda, ¿no? Y entonces esto es un sueño tremendo, ¿no? Y entonces era un ejército tan patológico. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando nos tocaba hacer guardias con un sargento, que cuando ya se había bebido media botella de vino, me daba por rezar el rosario. Y nos sacaba de la garita a rezar el rosario. Y digo, oiga, si pasa en general por aquí, nos va a meter un puro, es más importante el rosario. Y tal, era locura, ¿no? Era todo una pura patología. Recuerdo que estaba un día barriendo en la habitación de Cabo Primera, que era la autoridad primera, claro. Y era una habitación terrorífica, estaba llena toda forrada de mujeres desnudas, de fotografías, pero forrado el techo, no había... Y yo estaba con la escoba en la mano mirando aquel espectáculo asombrado, y entró y dice, ¡ah, gilipollas! ¿No has visto nunca una mujer desnuda? Y me dije, sí, mi primero, pero en fotografía no. Y aquello me cayó bien y mira, me trató bien el resto de... Era un tipo peligrosísimo ¿no? Y entonces es muy difícil despegarse. Bueno, tú date cuenta, pero claro, tuvimos luego un golpe de Estado, es decir, en plena democracia. Pero tú date cuenta de una cosa.
En el ejército sabemos poco, es poco transparente, ¿no? Que en la Academia Militar de Zaragoza, ¿cómo se llama? El patio de armas, había una estatua ecuestre de Franco, que tú sabes cuándo han quitado, en el 2006, o sea, ayer. Esto es incomprensible. Claro, tú preguntabas a los secretarios de Estado, a las ministras, oigan, el ejército, no, el ejército no tiene nada que ver con la época de Franco y tal, pero en 2006 lo quitaron con un ministro, no me acuerdo, se llamaba Alonso, me parece, de apellido. En el 2006, o sea, ayer sí, estaba, sí. De manera que siempre es un misterio. Entonces, claro, esa relación, la relación que yo tuve en la Mili, en donde te cosifican, unas perversiones. Sí. Bueno. Yo creo que si quieres un día hacemos un espacio sobre esto, porque las historias de la mili son un poco también, supongo que pesadas para quienes no la han vivido. Yo recuerdo que yo no hice la mili porque no me tocó, pero siempre tenía la sensación... ¿Por qué? Porque fui objetor de conciencia. Porque ya había objeción, suerte que tuviste. Y luego se quitó. Ya. Y entonces, pero siempre tenía la impresión de que la gente que había hecho la mili, la gente que era mayor que yo, estaba deseando que los que no la habíamos hecho la hiciéramos para que viéramos lo que ellos habían pasado. Es un poco lo que le pasa a los que tienen hijos y todavía tienen amigos sin hijos, que quieren que tengan hijos para que vean lo que es tener hijos, ¿no? Pero en fin. Y a mí en el 2000 todavía pues, me denunció un general por un artículo. ¿Ah, sí? Y bueno, menos mal que cayó en manos del fiscal Mena. Sí, pues... Yo fui a Barcelona y me dijo, mira, hay dos posibilidades, que tú digas que sí, has pretendido injuriar al ejército, o que no. Si me dices que no, archivo. Y dije, pues no. Bueno, a ver, esta semana yo os había encargado hace tiempo una cosa, nos costó encontrar el lugar adecuado, pero quería que hicierais una cosa, que era ir a un pueblo abandonado, cada vez hay más en España, a imaginar la vida que había habido en ese pueblo. Y luego comparar la idea que vosotros os habéis formado paseando por un pueblo vacío con los recuerdos que alguien que había crecido allí os podía contar. Así que conseguimos encontrar ese pueblo. Paqui y tú os plantasteis allí y era un pueblo fantasma. Mira, qué pena, todo esto está derrumbado y ya no podemos... Nos podemos asomar un poco con cuidado. Esto eran las habitaciones de la casa, mira, del segundo piso, y esto era la cuadra. La parte de abajo, ¿no? Sí, mira, todavía hay como un comedero ahí, ¿no ves? Y hay hay como un paño de cocina ahí. Oye, me voy a meter un poquito. No, oye, Juanjo, no, en serio. ¿Sabes qué me recuerda a esto? Me recuerda esta novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pero viene a Comanga y es un pueblo fantasma, donde solamente habitan muertos, habitado por muertos. Y esto me recuerda mucho a Comanga. Qué frío hace aquí adentro, sí. Es el frío de la muerte. Este pueblo es una trampa porque, claro, da la impresión de estar en un sitio, pero no es un sitio. Nos teníamos que haber traído algo de fruta, pues ya a media mañana tomo pero aquí es que no tenemos ni agua, ni no tenemos nada. Esto es como un espejismo, porque ves casas, pero es como si estuviéramos en medio del campo, en abandono absoluto. ¿Tú crees que en esta casa grande viviría el terrateniente del pueblo? No sé. Pues hombre, tiene muy buena pinta. Alternan casas que... ¿Hola? ¿Hola? No hay nadie. Alternan casas que están restauradas con la ruina total. Mira. Cuidado que las tejas son un poco traicioneras de pisar, pa' aquí. Bueno, me da más miedo pensar que se me pueda caer en la cabeza. Mira, toca estas plantas. No, eso son ortigas, que no seas mala. Yo distingo las ortigas. Sí, es verdad, me olvidaba que tú en verano estás en Asturias y... Sí. Oye, esto es caca de vaca. ¿El qué? Esto es caca de vaca. Sí, pero caca de vaca prehistórica, corazón. Mira lo seca que está. ¿Quién viviría aquí? Mira. Hola. Buenos días. Estaba esperando aquí porque este es el sitio principal. ¿Tenéis una asociación para rescatar el pueblo? Eso es. Nosotros, este pueblo se quedó deshabitado en el año 79.
El último habitante murió solo y tal, bueno, ya en el hospital de Soria. El cadáver quedó para la ciencia, porque nadie lo reclamó. Luego la familia, cuando fue a vender la casa, sí que apareció familia. Ahí sí que cuando suele pasar, ¿no? Cuando hay algo de donde sacar. ¿Y cuántos habitantes tenía? Llegó a tener hasta 400 habitantes. Tenía escuela, comercio. Y estaba en la escuela, ahora se enseña de todo esto. Y luego había cantinas, una cantina aquí, otra allá, otro. O sea, esta era la plaza principal del pueblo. Sí. Oye, ¿y este agua se puede beber? Sí, esta agua no. ¿Quieres darle un traguito? Sí, porque es una fuente. No está tratada, ¿eh? No está tratada, pero la sacamos a 100 metros de profundidad y no ve la luz en todo el rato, ¿no? O sea que este agua ve la luz cuando abrimos el grifo. Sí, antes ha estado a oscuras, a ciegas. Esto impresiona, ¿eh? A ver si esta gente tiene fruta, porque no nos hemos traído fruta. De fruta, digo manzanas. Ay, no, manzana me podrías dar. Muchas gracias. Huele a chimenea. Oye, qué calorcito aquí, ¿no? Sí. ¿Has encendido la chimenea? No, hoy no he encendido. Claro, y aquí, vamos a ver, si yo vengo aquí y me quiero ir a comprar un periódico, ¿hasta dónde tengo que ir? A Soria. O sea, Soria, que está a ¿cuántos kilómetros? 42 kilómetros. Y si me quiero comprar una barra de pan... Eso en San Pedro Manrique, está a 5. Y si me da un infarto, ¿a dónde voy? Entonces llamas al 112 y subirán la ambulancia de... Bueno, no hay ambulancia. ¿De Soria? ¿En Soria habrá Soria ambulancia? Sí, en Soria sí, pero está a 42 Tendrían que kilómetros. enviarla desde ahí. Claro, o Porque tiene sea, otro servicio. aquí si estamos paseando y se te cae, Juanjo, un muro encima, lo más rápido sería que yo le metiera en el coche. Bueno, sí, lo más cómodo sería Por enterrarte. cierto, ¿el cementerio qué tal está? Está bien porque lo... ¿Vamos a poder ver? Sí. O sea que si realmente no fuera por la obra de la asociación, este pueblo estaría cubierto de, Totalmente. No de se podría maleza, entrar, no se podría entrar y llegaría a desaparecer incluso de alguna inscripción. Ya llegó a desaparecer. Lo llegaron a borrar, porque no les interesaba dar ningún servicio, y nos lo llegaron a borrar. Hemos tenido que luchar otra vez para que nos lo vuelvan a apuntar, como quien dice, ¿no? Y para que de esta casa que estamos aquí pague 200 y pico euros de contribución. ¿Pero tú vives aquí todo el año? No. Si queréis subimos un momento a ver el lavadero, la iglesia. Esa es la fuente del lavadero. Aquí venían a lavar todo el mundo. Este era el de aclarar y aquel era el de lavar. Era un lugar de conversación. Claro. Totalmente. ¿Esta es otra Este es el fuente? pilón donde bebían las caballerías. No, y aquí es donde hacemos la misa. Ah, mira, La hacéis aquí afuera. Esta portada efectivamente es románica. Y mira, en esta casa era la casa que murió el último habitante. Aquí en esta vivía. Luego la Aquí vendieron. vivió el último habitante. Bienvenida a casa de los abuelos. Pero aquí el abuelo murió solo. Sí. Y no reclamaron el cadáver. Claro, cada casa de esas calles tiene una historia, tiene una familia, son casas que nadie reclama, pero son casas en las que ha nacido gente seguramente, en las que ha crecido gente, y luego supongo que en algún momento a lo mejor algún heredero dice, pues la quiero yo. Claro, han nacido varias generaciones, porque allí creo decir, estamos hablando de épocas que no se vivía con el aire de actual. Hoy es muy raro que alguien quede en su lugar de nacimiento, pero allí vivían, de hecho, hay muchos matrimonios entre primos, entre parientes lejanos, y claro, cuando nosotros llegamos, toda la periferia estaba vacía, creíamos que estaba todo deshabitado y entrábamos en las casas y había a mí me vengo con la arquitectura popular porque es de una belleza, la viguería, por ejemplo, había las vigas han descubierto y tal. Pero ya cuando llegamos a lo que fue la plaza fue cuando ya encontramos a José Mari Carrascosa, este hombre que nos atendió, que es un hombre hiperactivo, que ha decidido reconstruir el pueblo. Bueno, que es una tarea, yo creo, imposible, pero bueno. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente que lo tenía completamente abandonado, cuando tienen una asociación que quieren comprar casas, pero tú vas a alguien que no ha vuelto por el pueblo desde hace 1000 años, que tiene allí enterrados a sus padres y a sus abuelos, y le dice, oye, queríamos comprar una casa, y piensa que tiene allí un tesoro, ¿no? Que eso va a costar, que eso como además en el tema de las casas y en el asunto inmobiliario está siempre tan disparatado, dicen, cuidado, que esto puede valer. A ver si se va a poner de moda, ¿no? Estos arreglan la iglesia y tal, se pone de moda, y esto de nada, entre nada van a 7 millones. Entonces les cuesta muchísimo trabajo convencer a la gente que, en fin, que lo están haciendo porque es en lugar de sus mayores, ¿no? Es que ahí estuvieron sus raíces.
es que algunos de ellos se fueron de ahí a los 6 años, a los 5 años, y todavía tienen los recuerdos, porque es un sitio muy particular, ¿no? Y cuando paseabas tú veías vida, o sea, imaginabas la vida que había. Claro, sí, perfectamente, sobre todo cuando nos empezaron a contar. Era un pueblo agricultor, ganadero, tenían ovejas, tenían cabras, y era un pueblo de 400 habitantes con unas 50 casas. Como puedes imaginar que había casas donde vivía mucha gente. Es decir, que esto de una habitación propia, ahí olvídalo, ¿no? Y claro, 400 personas apiñadas, porque el pueblo está en una loma, no diría una montaña, pero es una zona de valles y de lomas, y está en una loma donde, por cierto, corre el viento, y yo pregunté, ¿cómo es posible que no construyeran el pueblo en el valle? Es un misterio. Pero bueno, allí hay un castro celta también, a lo mejor tiene que ver con algunas cuestiones de orden defensivo, vete a saber, ¿no? Precioso, porque todo piedra, hay canteras cerca, y la piedra es tan hermosa, y vimos construcciones hechas a hueso, sin cemento alguno, ¿no? Y entonces, claro, te imaginabas allí la vida en el pueblo, tal como te la contaban, las vidas de aquellas personas, y claro, era una vida que es de ayer, pero que ha cambiado tanto, porque date cuenta que este país pasó de un mundo rural a un mundo urbano en 10 años. La transformación que sufrió este país de un rural a un urbano se hizo me acuerdo que un día Arzuaga me decía, está en nuestro primer libro, decía, en España hay 2 periodos. Me lo recordó José Mari. Uno que va del Neolítico a 1958 y el resto, ¿no? Porque en el 58 es cuando llegan los tecnócratas de Opus y, en fin, empieza el campo a tecnificarse, a crearse polos industriales. Y en 10 años o menos nos convertimos en una sociedad urbana con todas las disfunciones que crea eso, un país que no había tenido revolución industrial, ¿no? Y entonces, claro, es un cambio de vida, de vivir en esa protección que da un grupo pequeño, en un sitio frío, pero con todas las casas con su chimenea, en los años difíciles, en los años del hambre, en fin. Cuesta también imaginar cómo fue el éxodo, cómo poco a poco iba bajando el número de habitantes, y luego, pues claro, un día, un año, hubo un último habitante que se marchó y apagó la luz, digamos. Un habitante que se murió. Apagó. Bueno, esto es lo que cuenta Julio Llamazares en La lluvia amarilla, que es, Julio Llamazares se inspiró, entre otros, yo creo que en Sarnago, desde luego, además de otro. La lluvia amarilla, que es una religión, o sea, la lluvia amarilla es para muchísima gente, ecologistas y gente que se ha preocupado del éxodo de los pueblos, es en la Biblia, es un monólogo de un último habitante, claro, de un pueblo, ¿no? Hemos escuchado un poco cómo os imaginabais que sería la vida en ese pueblo, pero luego había que compararla con la que os contaron 2 de sus protagonistas que ya no viven allí, lógicamente. Hola, buenos días. Buenos días, señora, ¿cómo está? Hola, caballero. ¿Cuántos años tiene? 93. 93. ¿Y dónde vive? En Pamplona. En Pamplona. ¿Cómo se llama usted? Yo, Priscilo Ramos. ¿Y la señora? Josefina. Ay, yo bien. ¿Cuántos años 90. tiene? 90. ¿Y usted también? ¿Usted nació aquí? Yo aquí nací, aquí me crié y aquí todo. ¿Dónde vive? En Tudela. En Tudela. ¿Por qué se marchó del Porque pueblo? nos quitaron el maestro. Lo primero nos querían quitar todos los campos y luego dijeron no, a quitar el maestro y así se van del pueblo. Y entonces no había coche. Atacaron por el lado de la cultura. ¿Y usted vivió aquí toda la vida? Yo viví hasta que me fui. Hasta que se fue, claro. Es que no había esperanza de nada. ¿Y usted cuando se va con 38 años era también agricultor y ganadero, ¿no? Sí, claro. ¿Y en qué consiguió trabajar entonces? Conseguí trabajo en una fábrica que pusieron nueva de oxígeno. De oxígeno. De oxígeno. Pero luego yo había hecho aquí un curso de electrónica, pues en Radio Maimó. Sí, que lo anunciaban en los tebeos. ¿Qué es eso? Radio Maimó. Era por correspondencia, se anunciaba mucho. Claro, es que por entonces aquí no habría electricidad en el pueblo.
Cuando yo empecé, pues, justo cuando vino, porque sin electricidad no podía estudiar, porque me mandaban a hacer ejercicios y como no había, no podía hacerlo. Josefina, ¿usted se acuerda de cómo era el pueblo cuando usted era pequeña? La escuela era esa. Esa entrada de ahí. Esto era un cuartecillo para juntarnos los chavales y si había baile, para bailar. ¿Fue feliz aquí? ¿Era Yo feliz? sí. Todos tan contentos estábamos. ¿Cómo era el maestro? Bueno, de todo tenían. Yo entré con otro anterior que se llamaba don Sabino. Y luego vino este don Jerónimo, era un maestro bueno, callado, no se le notaba nada y ahora resulta que aquel maestro lo expedientaron. Dice el cabo de la Guardia Civil que no tenía mal concepto de él, pero que tampoco rezaba y que se cree que era del Frente Popular. Y al final lo acabaron expedientando y echándolo del eso. Y entonces el maestro era bueno y el cura, ¿qué tal era el cura? Don Baldomero, Qué malo ¿Qué? será. aquel era... Al Aquel, aire tenían. resulta que los monaguillos mayores se le bebían el vino y se le marchaban. ¿Y esos curas que eran tan malos, usted cree que creían en Dios? Eso no creía, si eran más malos que el sebo. No creían en Dios. Malos. ¿Y las navidades cómo eran? ¿Eran muy alegres? Muy bueno. Sí. ¿La mejor época del año era la Navidad? Pero no teníamos turrón. No tenían turrón. No, Pero tenían cordero. pero teníamos corderos o cabritos. Y buenísimos. Lo del sorteo de los novios, que era muy típico en ¿Qué? Navidad. ¿Qué era eso? Eso se hacía el día Nochevieja. El día Nochevieja, sí. Nos juntábamos todos los mozos y mozas y se sorteaba a ver quién tocaba con quién. Pero, a ver, para toda pero la vida, Pristilo, vamos a ver. Pero cumplí, pero para que hubiera un año. poníamos chicas de 14 años y a lo mejor había solteros que tenían 60 o 70. Pero ¿y tenían que ser novios durante un año? No. Ah, era una broma, Era ¿no? una broma de detalle. Y sabes cómo que había dicho antes de que cómo nos divertíamos. Pues esa noche después hacíamos un juego de apurar una letra, ¿no? El que fallaba se le decía tienes que dar una prenda. ¿Y qué prendas daban? Pues qué prenda, pues ahí está el problema. Ay, como se ríen mucho Josefina y Pristila. Este pueblo ha sido Sodoma y Gomorra. y luego pues para recuperarla, Sí, es verdad, dice. para recuperar la prenda, oye, te tienes que besar con Por esto se quedó vacío este pueblo, un castigo de Dios. Lo raro es que no se incendiara. y te tenías que besar y entonces enséñanos la liga. y que Eso era en la República, claro. Claro, eso con Franco no pasaría. Con Franco pasaba también. sí, con Franco aquí. En este pueblo pasaba todo. Bueno, Claro, así se echaban luego novios, ¿no? Jugando a lo No tonto. había cuartel en la Guardia Civil. No. Sí subían, sí. Subían los guardias civiles. Sí, sí. A eso se les tenía miedo, ¿no? Hombre, en cuanto que veíamos uno por el camino, ¿sabes? Sube la Guardia Civil, sube la Guardia Civil. Entonces así. Y a esconder, otra sobre todo a manía esconder que- la harina. Y a esconder la harina, el aceite. Porque se lo llevaban. Sí, porque nos lo quitaban y luego nos dejaban sin nada. Sí, sí. Oh, qué bien lo pasaban en el pueblo, ¿eh? La verdad es que pero yo creo Castigo de yo creía que Pristino tenía 103 años, no sé, ha dicho 90 y 97 ha dicho, me ha parecido. Yo ¿no? no sé. Pero tú fíjate que yo estaba pensando, claro, los que somos de ciudad tenemos un barrio, 93 ha dicho que tenía. Somos de un barrio y por mucho el barrio cambia, pero sigue siendo nuestro barrio. ¿Te acuerdas que el año pasado yo te enseñé un poco donde yo crecí, ¿no? Sí. Y sigue estando ahí esa referencia. Pero a mí me cuesta tanto, o sea, la sensación que yo tendría de verlo todo abandonado, el lugar en el que yo crecí, que no exista, que nadie quiera vivir allí, tiene que ser Eso es muy desolador. desolador, ¿no? Eso es... Muy desolador porque, claro, es tu memoria. Yo siempre digo que cuando yo voy a la prosperidad, porque es donde yo viví de pequeño, que está muy cambiado, no se parece en nada, pero
unas calles conservan, en fin, su disposición. Yo siempre digo qué gran invento en la calle, ¿no? Porque cuando entro en esa calle no solamente voy de un sitio a otro en la calle, sino de un sitio a otro de mí mismo, ¿no? Es decir, me reconozco, es como un viaje. Y por eso, fíjate, que escribía yo ayer, antes de ayer, algo sobre esto. Pues hoy en El País, me parece. Como mucha gente en La Palma, aunque vuelves a por el álbum de fotografías, es decir, aunque vuelves a por la memoria, porque no, me acuerdo que en la película de los replicantes, esta de famosa, no me viene ahora el director, de Ridley Scott, de Ridley Scott, a los replicantes generaban una memoria falsa, pero con álbumes de fotos, ¿recuerdas? Que se veían álbumes de fotos. El álbum de fotos en fin, cuenta tu historia. Y mucha gente vuelve por eso. Sí, sí, pero es verdad que te llevamos dentro nuestro álbum de fotos, y de repente ver que se han borrado esas fotos porque vas al pueblo y no existe. Y no existe. Entonces esta gente tiene mucho mérito. Esta asociación, que en fin, al frente de la cual está este hombre imbatible, Carrascosa, está intentando reconstruir su pasado. Y el pasado de los suyos, ¿no? O sea, está intentando rescatar su historia. Bueno, una vez conocidos Priscilo y Josefina, lo que hicisteis fue dar un paseo con ellos para que fueran ellos los que os explicaran, pues no sé si qué hacían en cada casa, ¿no? Menuda casa. Y calla la otra calle de allá. Sí. Ahora, esos marchaban bien, las cosas como son. Los padres les dejaron muchísimo. Y se lo jugaban mucho abajo en San Pedro, cojones. ¿Qué jugaban a las cartas? Hombre, le dejaron los padres y los tíos, pero mucho. Y se lo jugó todo hasta la mujer. ¿Se jugó a la mujer? Se la jugó. Esto lo compró un indiano. Un indiano, sí, el tío Manuel. El tío Manuel, que se fue a América, vino con perras y se compró esto. Y volvió rico. Volvió rico hasta que se lo jugaba a las cartas. Aquí juega mucho las cartas, en San Pedro, todo, ¿no? Si queréis ver un nogal, suba arriba. Mira. Aquí se ponía Astrévede, ¿no? Sí. ¿La qué? ¿El qué? Astrévede, ¿qué es? ¿Qué es eso? Pues mira, es para colgar los calderos. El caldero, y estaba ahí todo el día a fuego. Para acercar los cacharros. Y tú te sentabas en la sillita. Y te calentabas. Y aquí no pasabas frío. Esta era tu cocina, Priscilo. Aquí en una fiesta estaba mi madre haciendo rosquillos para la fiesta y yo aquí sentado de chaval, me cago en no sé qué hice, ¡buah! Toda la mano en la sartén. Hola. Todo me se peló por aquí. Mi madre se quedó dormida dando de mamar en una de eso y se quedó dormida y yo me caía a la lumbre. Y entonces toda la cabeza, yo no era recién nacido, no, yo no recuerdo, pero lo comentaban. Y entonces sí vinieron a la abuela Prudencia a por un ungüento y tal, porque se puso toda la casa como una ampolla, ¿no? ¿Y no te ha quedado ningún...? No, bueno, esto es una... mentalmente sí. Estás más cocido, ¿no? Aquí, mira. Ya lo han visto ya. Sí. Aquí... Qué importante eran los vecinos, ¿verdad? Para echarte una mano en cualquier momento. Bueno, Paqui, aquí estamos en la puerta del cementerio de hierro. Sí. Mira, que tiene una buena cerradura antigua, ¿eh? Sí, pero la cerradura ya no funciona, porque mira, funciona. se sujeta la qué viento con hace. este cable. Bueno, entonces aquí nada más entrar, Cuidado. hay cruces de hierro. Está un poquito abandonado, ¿no? El cementerio. Hombre, si aquí no vive nadie. Hombre, pero muere gente. Aquí muere mucha gente. No vive nadie, aquí Pero no muere nadie. Pero están muertos, o sea, mueren todos. Aquí muere gente. No. Muere gente en el sentido de que están muertas, de que están muertas, que es una forma de vida, ¿no? A ver, espérate que no te pillo. Claro, o sea, aquí hay gente muerta, entonces, pero además habrá mucha, porque claro... Sí. Claro, gente muerta, pero mira, por ejemplo, aquel de 1958, de cuando aquí vivía alguien en el pueblo. Ahora lo que hacen es traer las... Ya, pero mira, Juanjo. Está muy Mira. abandonado, ¿eh? ¡Ay, Dios! Un hueso. Es Una calavera. Es una calavera. Y un fémur. Y allí al fondo igual. Allí hay otro cráneo. Allí hay otro cráneo. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío, Dios mío. Pero, ¿y se sabe de quién son estos restos? Ni idea. Uf. Sí, esto se hizo para uno que iba al último que iban a enterrar,
Y cuando ya tienen el agujero hecho, se arrepintieron y se lo bajaron a San Pedro. Ya se quedó así. Dejaron el agujero. Pero al hacer el agujero, ¿qué pasa? ¿Que dejaron a la vista los restos de otro? No. Todos estos huesos aparecieron en una osera allá y alguien, pues no sé, igual los ha extendido. Bueno, Pin, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente. Encantado. Aquí. Muchas gracias por acogernos. Sabemos dónde nacemos y fíjate, cualquiera diría que íbamos a vernos aquí. ¿Quién lo iba a decir? Es verdad. Sabemos dónde nacemos, pero no dónde morimos. Y todo el mundo que nace muere. Pero no todo el mundo nace. Tu abuelo decía, arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Pues hasta otra, Pimpín. Gracias, anda, hasta a ti. Adiós, gracias. Wind is cold, all right, back in Dallas. The neon light from the building lets you know you're home. You'd go way back when. Pimpín. Pimpín, la llamaba, bueno, todos tienen motes, claro, la llamaban así porque andaba como a saltitos, pim. Es verdad que se reproducen un poco todos los recuerdos, ¿no? En todos los pueblos hay motes, en todos los pueblos hay alguien que se fue a América y volvió rico. Sí, volvió rico, sí. ¿No? Realmente cuando cuentan su historia te cuentan la tuya, ¿eh? Porque muchas de estas historias pues a todos nos conciernen, ¿no? Todos hemos tenido historias parecidas, ¿no? ¿Los cementerios? Nunca te he preguntado, ¿te gusta pasear por los cementerios de los pueblos? Yo siempre que voy a un pueblo voy al cementerio, sí, es un sitio que hay que ver. Y aquí nos impresionó mucho, claro, porque claro, no pueden acudir a todo. En el cementerio pues lo tienen un poquito abandonado, ¿no? Y yo creo que se dieron ellos un susto también. Un poco abandonado porque ya me contó Paqui, ¿no? Que estaban ahí las tibias. Había 2 cráneos, vimos. Era un cementerio pequeño, un poco separado del pueblo, de manera que había una cuesta, imaginabas perfectamente el cortejo fúnebre desde el pueblo hasta el cementerio. Sí. En fin, es un microcosmos. Un microcosmos que, hombre, yo no digo que haya que reconstruirlos. Si hay gente que se empeña y lo hace, pues estupendo, pero son microcosmos que de vez en cuando conviene recordar, ¿no? Porque venimos de ahí. Sí, pero es curioso, ¿no? Que no ahora que hacemos esa comparación con el cementerio, no se entierra el pueblo sigue ahí, está latente. Lo que van a dejar de existir son los recuerdos de ese pueblo, porque fíjate la edad que tiene esta gente, ¿no? Sí, lo que pasa es que han hecho un museo también, en lo que era el ayuntamiento, han hecho un museo que está muy bien, con mucha fotografía, objetos de cocina. No, han organizado, lo tienen muy bien organizado. Vale la pena, si pasas cerca, vale la pena desviarse solamente por ver el museo, porque, por ejemplo, está absolutamente bien reconstruida la casa de un maestro, que por cierto has visto una respuesta. No, total, sí. ¿Cuándo murió este pueblo? Cuando se llevaron al maestro, cuando se fue a la cultura. Hablamos ayer con Blue Rovira en su reportaje, ¿no? Fue un pueblo en el que, por supuesto, había un puesto de trabajo y habían hecho un llamamiento para que fuera alguien a ocupar una casa, se le daba una casa y un puesto de trabajo, pero la condición es que tuviera niños, claro. Porque si hay niños hay maestros, si hay maestros hay vida, ¿no? Claro, pero la respuesta de esta mujer, si no hay cultura no hay vida, ¿no? Se llevaron al maestro y nos fuimos todos detrás. Bueno, y lo que decía al final, ¿eh? Sabemos dónde nacemos. Sí. Y ellos siempre habrían pensado que morirían allí, pero no van a morir allí. Oye, ¿os dieron de comer, por cierto? Por cierto, sí, comimos en casa de Carrascosa, que es una de las casas que están habitadas de José Mari, con su mujer y su hermana, me parece, y con Pimpín. Unas chuletas hechas de cordero estupendas, hechas allí. Ya lo dudo. ¿En la chimenea? ¿El qué? Que ya lo dudo que Paqui comiera chuletas. No, Paqui, como no come carne desde que fuimos a la Facultad de Medicina a ver muertos, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. No. A mí no se me ha olvidado, pero a ella menos todavía. Ella fingía que comía pobre, ¿no? Fingía que comía hasta que se dieron cuenta. Y entonces le sacaron unos mangostinos, y eso sí se los comió. Bueno, esto es de puertas para adentro. Juanjo, un abrazo, cuídate. Cuídate tú también, un abrazo. Pues tiene que escucharnos a las 9. Claro. De 9 a 10 es lo mejor. Y el domingo que viene, pues saldrá usted. Y Josefina. No, pues Hombre. Es que estabais en la radio. Claro.
La escuchaba cuando estaba Llamas. Carlos Llamas. Ah, Carlos Llamas. Carlos Llamas. Que fue maestro de Javier del Pino, nuestro director. Sí, vuestro director ya sé que ahora es Javier del Pino. Sí. ¿Le gusta o le parece un poco antipático? Sí. Sí, ahora voy a decir, ¿sabes lo que menos me gusta de la cadena? Ay, madre. Es un poco sectaria, no le gusta. Pero Javier del Pino, ¿qué le parece? Y sea sincero, ¿eh? Sí, no, bien. Es un poco soso, ¿no? Bueno. Tú no pierdes tu oportunidad. Todo esto es lo que piensa ella de su jefe y quiere que lo digan otros. Cuando estaba de corresponsal, no estuvo de corresponsal en Estados Unidos. Sí. Cause we're falling and I love you more and more. Do you feel like you're falling down? Do you feel like you're falling down? Suscríbete a Las Edades de Millás. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 9 de la mañana. Cadena SER. La radio.